que la profe ayer dijo que ella estaba inventando así algo súper creativo para participar. Tampoco se emocionan tanto, pero ya que somos pocos, igual podemos participar entre todos, tanto por el chat o aquí hablando. Entonces, mira, aquí tenemos 4 modelos. Y esto es para partir, ¿no? Después vamos a ir explicando todo. Entonces, sí, tipo streamer que siempre dicen pongan en el chat. Me gustaría que pusieran en el chat cuál de estos modelos no cumple la condición de linealidad. Entonces puedes poner el o los modelos poniendo en el chat números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, todos los que quieran. Recuerden, los que no cumplen la condición, no. Ya, veo el 4, 3 y 4, 2 y 4. Entonces, 2 y 4. Bueno. Esto es súper importante. El 4 vamos a hacer la intersección, casi todas las respuestas salió. ¿Alguien como puede decir por qué el 4, por ejemplo? Puede ser por el chat también, no se preocupen. Porque a las variables se le aplica raíz y también logaritmo. Ya. Ya, esto es súper importante. Cuando hablamos de la regresión lineal, no se refiere al lineal en las variables, se refiere al lineal en los parámetros. Ya, eso es súper importante. Entonces, como puso Sofía ahora, efectivamente, el único modelo que no cumple la condición de que es un modelo lineal en los parámetros es el 3. Si se fijan, tenemos e a la beta. Ahí el parámetro no es lineal. En todos los demás, el parámetro es lineal. Si se fijan, beta 1 multiplicando una variable, beta 1 multiplicando el log de la variable. Entonces es súper importante. Después lo vamos a ver de nuevo, pero es simplemente para esa cosa que es típica. El modelo de regresión lineal es lineal en las variables. Y luego, la segunda, esto como para ir cachando un poco. Aquí hay 2 modelos estimados que tratan de reflejar la relación entre el precio de un auto y sus características. Entonces aquí pregunta, ¿cuál es el mejor modelo? Aquí también alguien si se aventura para ir discutiendo. Esto es súper Una interpretable consulta esta parte. entonces. ¿Sí? Entonces el anterior es solo el 3. Sí. El modelo regresión lineal es lineal en los parámetros. Las variables pueden tener cualquier forma funcional. Sí, fuimos estimados por el nombre. Pero básicamente, si bajamos un poco antes de ver cuál es esto el mejor modelo, el modelo, ¿cómo voy a tener el chat como abierto al mismo tiempo? Ya, al tiro vemos qué modelo es mejor, pero simplemente para lo de lineal. Nosotros estamos diciendo que el modelo de regresión lineal se escribe de esta forma, es decir, una variable dependiente y por beta prima es un vector de betas, el vector de nuestros parámetros, x son nuestras variables y epsilon el error aleatorio. Después vamos a ahondar más en eso, pero a lo que voy es que x son las observaciones, son números, pueden ser de cualquier forma. Puede ser de cualquier forma funcional, lo único que importa es que beta sea lineal. No puede ser e a la beta, no puede ser seno de beta, no puede ser beta cuadrado. Siempre el beta es lineal, ¿ya? Entonces, volviendo al anterior, ¿cuál es el mejor modelo? Pusieron en el chat 1 y 2. A ver, para tirarnos, aquí esto es súper interpretativo. No sé si es que pueden justificar. Número 1 dicen acá. ¿Alguien? ¿Alguna approach? Ya. Y esto es súper importante, que también lo vamos a ver después cuando ya veamos los resultados. Y
Y claro, o sea, hay que entender que la regresión lineal, si bien es como simple, es un modelo muy versátil. Nos puede servir tanto como para predecir y también nos puede servir tanto como para explicar. Muchas veces tal vez no queremos achuntarle exactamente el número que queremos predecir, sino que queremos ver cuál es el efecto exacto, difícil hablar de eso exacto, pues vamos a ver, que influye tal variable en esta variable dependiente. Entonces, esta pregunta es muy de tipo control que ponen esas dos y uno tiende a decir, claro, el de r cuadrado más grande es mejor. Pero nos falta saber más del modelo. No sabemos, por ejemplo, si es que los coeficientes están o no sesgados. Eh, Tal vez para predecir pues, que esté bien, tal vez. También necesitamos el objetivo del modelo. O tal vez, para predecir, tal vez no está tan bien, tal vez hay un sobreajuste y cosas así. No sabemos si las variables son significativas o no. Entonces, básicamente a lo que quiero ir es que la típica pregunta que ponen 2 y ponen el r cuadrado, ¿cuál es mejor? No se puede decir. Hay que saber más. Hay que saber más del modelo. Un r cuadrado muy alto puede ser bueno, un r cuadrado bajo puede ser bueno, un r cuadrado alto puede ser malo, un r cuadrado bajo puede ser malo. Claro, el r cuadrado explica la cantidad de varianza explicada por las variables independientes a la dependiente. Eso es cierto. Pero de hecho, y si es que vieron como el aux de la Flow en el pasado, mientras más variables le vamos a poner, más sigue subiendo el r cuadrado. Entonces, también ahí nos preguntamos, ¿vale la pena poner están siendo útiles en nuestro modelo para explicar? O incluso tal vez hay ciertas relaciones entre variables que al final nos están ensuciando las cosas. Entonces ya partiendo con el auxiliar de lleno, con esas dos preguntitas, vamos a ir repasando estas cosas. Entonces, primero, diferenciar. El modelo poblacional. Modelo poblacional se refiere a que yo escribo el comportamiento de una variable dependiente y en función de un set de variables y un error aleatorio. Recordemos que estos parámetros son números, pero no los conocemos. Me gusta recalcar harto eso. ¿Y qué es lo importante del modelo poblacional? ¿Por qué el error aleatorio? Pensemos un modelo súper simple. No sé, la altura descrita por el peso de una persona. Entonces, asumiendo que conozcamos los parámetros, sé que siempre digo que no los conocemos, pero asumamos que los conocemos. Si no tuviésemos el error aleatorio, todas las personas que pesen X kilos medirán tantos centímetros. Y eso no es cierto, podemos ver claramente en la vida real que la altura no es la misma para todos que tienen el mismo peso, por ejemplo, porque sabemos que depende de muchos factores, algunos observables y otros que no podemos observar. Podría ser genética, alimentación, no sé, incluso tal vez eh, nivel socioeconómico, tal vez está relacionado con tal vez alimentación, no sé. Y otras tal vez errores de medición. Entonces, esa variabilidad es lo que nos da esa dispersión de datos que tenemos en la vida real. Porque si no, siempre tendríamos una línea recta. Y todo estaría como determinado, salíamos al tiro. Y bueno, nosotros no conocemos los betas, por lo tanto lo estimamos. Entonces, este sería nuestro modelo estimado. Que Y gorro, que es nuestra predicción, está dada por la relación entre nuestras variables y los coeficientes estimados, que ahí le ponemos beta gorro. Y es cómo se saca beta gorro, pero al final se hace la fórmula cuando se acuerdan que para sacar los parámetros, el modelo LS, por eso se llama modelo S, se trata de reducir el error entre esto, el I gorro, y el I real. Y de ahí, si uno deriva igual a 0, sale esta expresión, que el vector de beta estimado es todo este corcho acá. X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto Y. ¿Alguna duda sobre cómo la especificación del modelo? Si no, sigamos adelante. Entonces, en la última clase vieron lo que es el
teorema de Gauss-Markov. ¿Qué es lo que dice? Que los estimadores de OLS, es decir, el beta gorro, son los blue. O sea, los mejores estimadores lineales, insesgados y eficientes. Ahora, esto solamente es así cuando se cumple una serie de supuestos. Primero que la regresión es lineal, o sea que está bien especificada. Y como dije, es lineal en los parámetros. Podemos tener cualquier tipo de combinación de variables, x cuadrado, logaritmo de x, raíz de x, interacciones, podemos multiplicar variables. Ya, esa está bien. Luego, no existe multicolonialidad perfecta, o es decir, que la matriz de x de rango completo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo explicar perfectamente una variable en función de otra. Ejemplo de esto podría ser, pensemos que todos tienen, todo el mundo tiene una estufa a parafina, una estufa a gas. Pensemos que todo el mundo tiene, ¿ya? Si yo incluyera eso en mi modelo, teniendo las dos, haría multicolonialidad perfecta. ¿Por qué? Porque si sabemos que si no es uno o es lo otro, con una variable puedo explicar la otra. Si no tiene la de parafina, tiene la de gas. Si no tiene la de gas, tiene la de parafina. Ya sí. ¿Qué pasa si no se cumple, si hay multicolonialidad entre nuestras variables? ¿Alguien sabe? Creo que la Flo lo vio un poco, no sé si la profe también lo dijo. Pero ¿qué consecuencias pasan? ¿Pasan a ser sesgados nuestros parámetros? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre... Bueno, lo primero, si hubiese multicolonialidad perfecta, o sea que sí o sí puedo explicar una variable completamente con la otra, las columnas de la matriz serían linealmente dependientes, no podría invertirlas. Ahora, si nos sacamos de ese caso extremo y vemos que tiene una correlación así demasiado alta, lo que pasa es que el error los errores estándar de mi estimador del beta suben. Y si se acuerdan, por ejemplo, de la típica fórmula del test de hipótesis, cuando hacíamos la media partida en la desviación estándar, cuando calculamos el estadístico T, ¿qué pasa si se agranda el error estándar? T se achica y es difícil encontrar cosas significativas. Vamos a ver más de esto cuando modelemos y sobre todo con las variables categóricas, que siempre hay que tener ojo en eso. La endogeneidad, o el valor esperado del error condicional a nuestras variables igual 0. Es decir, que nuestras variables no están correlacionadas con lo que no podemos observar. Un ejemplo que sale en el Wooldridge, lo recomiendo el libro de la bibliografía, es explicar, no me acuerdo, creo que el salario en función de educación y también como de la habilidad. Ahora el problema es que la habilidad es como difícil medirla. Y si la sacamos, entonces tal vez como el nivel de educación que tenía la persona, ya sé que hay muchos otros factores, podría depender de esa variable que no incluimos. Y esta condición es súper importante porque ¿qué es lo que provoca si no se cumple esto? Que nuestros estimadores están sesgados. Homocesticidad es que la varianza del error es constante. Acá hay un ejemplo gráfico. Ahí. En de la izquierda hay homocesticidad. Tenemos nuestra variable y nuestra variable x. Y vemos que la dispersión de los puntos, si trazamos una recta, es más o menos parejita para ambos lados. Mientras que si vemos el otro, a medida que avanzamos en la variable x, la dispersión se va agrandando. Es decir, que la variabilidad va dependiendo de nuestra variable independiente. En este caso se llama heteroscedasticidad. Y, bueno, muestra aleatoria, súper importante porque al final tiene mucha relación con la endogeneidad. Nuestros resultados van a depender de las observaciones que tenemos. Por eso tiene que ser muestra aleatoria. Y que es opcional,
que no influye en nada, no deja de ser ni más eficiente, o sea, ni menos eficiente, perdón, ni sesgado, es que el error distribuye normal. ¿Para qué sirve esto? Es para hacer test de hipótesis, ¿no? Y ocupar el teorema central del límite. ¿Alguna duda sobre los supuestos antes de ya comenzar con un poco de datos y hacer una regresión? Tengo una duda, si finalmente es ¿Heteroseasticidad? sí, ahí simplemente no puedes aplicar OLS o podrías, pero no sería bueno Ah, o buena pregunta, óptimo. se me olvidó decir la consecuencia. Después voy anotando la consecuencia y lo subo a material docente. Pero la consecuencia de que haya homosexualidad siguen siendo insesgados nuestros estimadores, eso es bueno, pero lo que va a estar sesgado es la desviación estándar de esto. Entonces, si queremos hacer test de hipótesis, el resultado que nos va a dar no va a ser válido, ¿cachai? Ya. O sea, deja de ser eficiente, pero sigue siendo insesgado. Eso es importante. Pero igual puedo aplicar la regresión. O sea, no es que Claro, me lo impida. sí, o sea, en teoría podía hacer la regresión siempre. Ahora, allá a la hora de interpretar los coeficientes, ahí es cuando los supuestos importan, ¿cachai? Por ejemplo, si yo quisiera saber el real efecto, cuánto pesa cotizar un mes más en la pensión de una persona cuando se jubile, me gustaría tener bien limpia esa variable, que sea insesgada, ¿cachai? Para saber cuál es el real efecto que tiene un mes más. Y para ver si es que es significativo, o sea, si ese efecto en verdad impacta la variable dependiente. También necesito que el error estándar de ese estimador esté bien especificado. Entonces necesito que no haya heteroseasticidad, que no haya multicongruencia perfecta y esas cosas. Ya. Muchas gracias. Vale, entonces vamos con la P2, que vamos a trabajar con una base de datos que contiene información sobre primas de seguro, es decir, lo que pagáis por el seguro, de salud en Estados Unidos. En particular, estamos interesados en explicar la variabilidad de la variable log prima, el logaritmo del precio del seguro, en relación a las características del A o el beneficiario. Entonces, este ejemplo lo hice en Python. Si tengo tiempo, lo pongo en R también, después lo subo. Pero igual la próxima semana va a haber otro auxiliar que hacer de puro R. Entonces aquí, bueno, importamos las típicas, las librerías que se necesitan. Vamos a cargar nuestra base de datos y vamos a ver qué tiene. Aquí vamos a ver las 5 primeras filas. ¿Qué significa cada variable? Significa age, la edad del asegurado, sex, su género, BMI, el índice de masa corporal, children es la cantidad de hijos que tiene, smoker, si es fumador, 0 si no. Bueno, de hecho dice yes and no, vamos a tener que cambiar eso. La región donde vive y charges es la prima del seguro. Aquí vamos a ver el tipo de variables que tenemos. Gonzalo, ¿Sí? ¿a qué se refiere con prima del seguro? ¿Cuánto cuesta lo que pagáis por el seguro? ¿Como al mes, como base? O Esto debe ser anual porque son números bastante altos. ya, Vamos a contar cuántas regiones tiene, por si se nos ocurre ponerlo como variable, a ver si es que tal vez es más conveniente agrupar regiones y cosas así. Hay 4 nomás, así que igual es como. A ver, y la cantidad máxima de hijos que hay en la base de datos es de 5. Vamos a explorar un poco los datos. Siempre es importante ver esto para ver, como de forma rápida, tal vez si hay algo raro. Por suerte, si nos fijamos, a ver, en edad, la mínima edad que hay es 18, tiene sentido para contratar el seguro. Máximo es 64. Índice de masa corporal, yo la verdad desconozco entre qué rango se mueve, pero no se ve nada raro como en números negativos y cosas así.
children también se ve bien. Y cuánto se paga por el seguro también. Esto simplemente, después vamos a ir al modelamiento. Esto es para transformar un poco de variables, no es tan importante ahora. En la pregunta nos pidieron el logaritmo de la prima, de cuánto cuesta el seguro. Entonces aquí le vamos a crear una nueva columna, log charges, que va a ser el logaritmo de esto. ¿Por qué aplicar logaritmo? Vamos a ver después un gráfico cómo se mueve charges. Muchas veces aplicar logaritmo sirve para comprimir un poco los datos, para que no estén tan alejados. Y también sirve para dar como interpretaciones más económicas. Si fueron a la clase ayer, vieron que dependiendo de la forma funcional que tenemos en la regresión, los betas se pueden como considerar como elasticidad y cosas así. Y aquí voy a hacer dos cosas, dos tipos aquí. Por ejemplo, ya que nuestra columna de género salía si es que era hombre o mujer, voy a crear una binaria. En este caso va a ser si es que es mujer o no. Y para el smoker y región, es otro procedimiento. Podría crear binarias también, pero por suerte en Python aquí puedo seleccionarlas como categoría y después se pone bien en la regresión. Y aquí a mí me gustaría, porque es como tal vez intuitivo que si es que yo tengo como hijos puestos en el contrato del seguro, más personas va a costar más caro, así que me gustaría ver el efecto si es que hay una diferencia entre no tener hijos y ya tener. Así que me gustaría crear una binaria también. Pero eso es decisión personal. Gonzalo, ¿Sí? ¿cómo fue la diferencia entre la binaria y el hacer la categoría? Va a quedar más claro cuando metamos la regresión. Ya. Porque, claro, viendo de aquí no se va a entender. Ahí, cuando veamos la regresión va a ser más chulo. Vale. Una duda de Entonces, programación. ¿sí? ¿Qué significa df en Python? Porque yo hasta ahora he usado R nomás. No, no, ¿Df es el nombre que le puse a la variable donde guardé la base de datos, ¿escuché? Cuando le importé Ah, acá ya. arriba, le puse df. Ah, perfecto. Es un nombre cortito para Nunca he trabajar la regla. usado Python. Pero le voy a poner cualquier nombre. Ya. Entonces, a ver primero qué cosas podríamos incluir en el modelo. Siempre es bueno ver una representación gráfica. Podemos ver, por ejemplo, la distribución de las variables, el gráfico de dispersión, boxplot, correlación y cosas así. Entonces, recuerden que nosotros queremos explicar log charges. Voy a poner un par de gráficos acá y sería bacán que pusieran en el chat qué cosa sería bacán de graficar. Por ejemplo, si hay diferencia entre fumadores o no, mujeres, hombres, cómo depende de la edad. Vayan poniendo en el chat qué cosas sería interesante graficar y las vamos graficando. Por mientras aquí yo voy a poner eh, la distribución de la edad. Podemos ver que en el segmento de los 20 años hay muchas más personas, pero después es más o menos uniforme. Si comparamos esto mismo, la distribución, pero entre hombres y mujeres, es más o menos parejo, tiene el mismo comportamiento. Y aquí vamos a ir poniendo los gráficos que ustedes digan. A ver. Cantidad de bendiciones. Buena. Pero, por ejemplo, ¿te refieres a log charges en función de la cantidad de bendiciones? Podría ser mujeres versus hombres, ambos, pero ambos con hijos también. Y apartamos con el primero, entonces. Hagamos un scatter sobre esas dos variables. Siempre se me olvidan como los códigos, así que me lo anoté aquí por si acaso. Entonces, nuestra data se llama df. Esta variable x va a ser en children, si no me equivoco, se llama. Y va a ser log charges. Y aquí vamos a meterle una separación, pero vamos a dejarlo así nomás.
Y esto es interesante, como la variable del children no es continua, es difícil ver como cierta relación como entre los precios. Ahora sí, visualmente creo que se puede ver que como el rango de dispersión de precios es mucho más alto con menos cantidad de hijos que con menor cantidad de hijos. Pero cachen, parece que no influye tanto la cantidad de hijos. Su boxplot. ¿De qué cosa puede ser? Para ese mismo. Este de aquí se ve mejor. Bueno. Podemos ver efectivamente que a medida que aumenta la cantidad de hijos, la dispersión de los precios de la prima es menor. Ahora también habría que ver, tal vez, hay poca gente con muchos hijos y cosas así. Puede hacer varios análisis con eso. Bueno, en función de la edad. Veamos. Y aquí es interesante que aquí podemos ver cómo está como diferentes segmentos, por así decirlo, pero igual la relación es más o menos clara, que a medida que aumenta la edad, eh, aumenta el precio de la prima, pero también tiene algo de razón lo que dijiste, lo que dijo ahora en el chat. Si vemos también a, a menor edad, hay como una mayor dispersión de precios, o sea, igual como clasifican que puede ser más riesgoso o no. De hecho, si se acuerdan, como que hace poco pusieron esto de los precios de no discriminación en la ISAPRE, cosa que no discriminaran por género los precios. También para separar. ¿Qué variable crees que puede ser buena para esto? Vamos por género. Como que no se ve tan claro, ¿no? Está como bien repartido entre los dos. Igual creo que el de abajo puede ser que tenga más hombres, no sé. Veamos entonces la de fumador. Aquí sí se ve. No tengo idea. Debe ser como en la declaración de salud, de si es que indica si es fumador o no. Pero dice claramente que a los no fumadores, bueno, aquí hay otro grupo más, pero no fumadores luego eran mucho más baratos. Esto en Estados Unidos. Tengo entendido que aquí, claro, tengo entendido igual que ya no se puede pedir declaración de salud cuando entra a un ISAPRE, no estoy seguro. Claro, la NSA. Pero bueno, esto lo ponen como factor de riesgo, ¿no es cierto? Tal vez tiene más probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias o cardíacas, lo que puede resultar tal vez más riesgoso el seguro, mayor probabilidad de que le pase, tal vez tenga que ser sometido a alguna operación y cosas así. Por eso se ve esta diferencia de precio. Entonces aquí, este es uno bueno que al final como que te grafica todo con todo. Se demora un poco, eso sí. Entre más variables tenéis, se demora el caleta. Bueno, entonces lo bacán de esto es que podemos ver todo.
la diagonal es el histograma, porque se grafica contra sí mismo. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver log charges. Voy a como achicar un poco la pantalla por verlo abajo. Más todavía. Ya, fui como al chancho. Pero creo que hice. Ahí sí, ahí sí. Podemos ver, por ejemplo, log charges con el índice de masa corporal. No se ve mucha correlación, se ve como una masa, como dispersión ahí. Bueno, ya vimos el de la edad, vimos que va creciendo con la edad. Igual yo tendría un poco de cuidado al interpretar los resultados porque viendo ese, el de la edad con log charges, ¿ven algo parecido a los supuestos que vimos? Gonzalo, ¿Sí? ¿puedes como irlo explicando? O sea, que no entiendo la diferencia como entre todos, como que cómo lo identifico, qué me está diciendo qué, o el que esté como arriba significa que es del log charts o no sé. Es que tal vez se ve muy chico en la pantalla, pero acá al ladito sale qué variable es y abajo contra qué variable está graficada. Entonces, en particular, está la del circulito, es el logaritmo del precio en función de la edad, el gráfico que vimos antes. Ah, ya. Y que la diagonal salgan solo como de barra también es parte de como lo que usaste para graficar. Es que esta, la función que ocupé ahora, para poder ver todo, grafica todas estas variables contra todas, las continuas. Entonces la Mm, diagonal, como estoy graficando la misma variable contra la misma, al final me grafica el histograma, a la ya, frecuencia de las cosas. gracias. Gonzalo, ¿Sí? al final están como, se podría decir que están repetidos los gráficos que están por un lado de la diagonal. Sí, están Sería como, básicamente lo mismo, pero como dado vuelta, ¿no? claro, están invertidos. Ya. Sí, eso con eso. Creo que se puede editar como esta cosa para que solo salga como la diagonal para abajo, la diagonal para arriba. Pero bueno, ahí como pusieron en el chat, puede existir tal vez un poco como heterosceasticidad. ¿Recuerdan el gráfico que mostré antes que salía que a medida que avanzamos en una variable, la variabilidad se iba achicando o agrandando? Aquí podemos ver lo mismo con la edad. A medida que a menor edad, la dispersión es mucho mayor. Si se fijan acá. Pero ya cuando ya es una edad mucho más alta, se concentra mucho más acá. Así que hay que tener ojo con eso cuando interpretemos. Los otros gráficos no los considero tan interesantes. Voy a volver al ponerle zoom aquí. Y este es otro súper importante para hacerse una idea como qué variables incluir en nuestro modelo, que sería la matriz de correlación. Si vemos aquí en rojo, es la edad, la correlación con log charges y la edad, que es lo que vimos antes, que al final hay una tendencia clara de que a medida que aumenta la edad, cobra más caro. ¿Para qué también nos sirve esta matriz de correlación? Para lo que hablábamos antes de la multiconalidad. Si tenemos una correlación demasiado alta entre dos variables independientes, tal vez no sea tan conveniente ponerla o tal vez trabajarla. Ejemplo, digamos que una variable dependiente, no cualquiera, y como variable independiente queremos ocupar el consumo y el ingreso. Entonces uno tendría a pensar que a mayor ingreso, mayor consumo. Entonces, casi como que puede explicar una con la otra. En esos casos se puede realizar una transformación que podría ser, por ejemplo, el consumo, dividirlo por el ingreso, para hacerlo relativo. Y ahí hay que ir trabajando. Entonces, cuando ya tenga que hacer la tarea, siempre cuando vayan agregando variables a su modelo, vayan tomando en consideración los supuestos valores. Pero a priori, la edad parece un buen punto de partida. Así que ya vamos derechamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Que no entendí muy bien como
en- bajo qué, no sé, como supuesto o hipótesis, como que diría que al mayor correlación como una mala, como que debería sacarla del modelo. No caché bien Correlación eso. entre variables independientes, ojo. No, entre la dependiente y la independiente es bueno. Entre variables independientes, ¿qué es lo que ocurre? Ah, Si ya. está muy correlacionada, con esa, una variable puedo explicar la otra, ¿cachai? Entonces me va a ensuciar un poco el modelo y la interpretación. Pero es entre variables independientes. Ya, ahí sí. Gracias. Ya antes de partir con el modelo, veamos un poquito de cómo se interpretan los coeficientes, que al final es como una pendiente, pero varía un poco según la forma funcional que tenemos la regresión. Aquí tenemos distintos. Level es la típica, todo lineal. Entonces, vayamos lo completando, a ver. ¿Cómo se interpreta aquí los cambios en un modelo level? Esto lo vieron ayer, se supone. En el chat también puede ser, si alguien quiere decir. Si no, le damos. Qué feo es esto. Bueno, si un modelo... Aquí hay una. Exacto. En un modelo level, no hay ninguna transformación de variable con logaritmo y cosas así. El cambio se interpreta como derivando. El cambio en una unidad en X se espera un cambio de beta 1 en Y. Ay. Este también lo voy a rellenar después al subir el, el notebook. Luego, si es log level, ¿se acuerdan? ¿Cómo se interpreta los cambios? ¿Cómo se interpreta este? Es que si hay un cambio, siempre asocian, esto es cuando el beta en verdad es chico, pero cuando hay un logaritmo, asocian con porcentaje. Entonces, ¿cómo se interpreta a uno que tenga logaritmo en la variable dependiente y no haya en la variable independiente? Es que si hay un cambio de una unidad en X, en el chat, exactamente. El cambio porcentual en Y es de 100 veces beta. Luego, al revés, en el level log es un cambio de 1% en X, esperamos un cambio de beta 1 partido en 100 unidades. Es la relación inversa. Y ya la log es la más cómoda, es decir, aquí podemos interpretar el coeficiente en directo. Igual que en el caso level, en el log es un cambio de 1% en X, representa un cambio de beta 1% en Y. Y ahora sí, por último, antes de comenzar a modelar, creo que lo he dicho varias veces, esto del sesgo de variable omitida, que en verdad tiene que ver con lo de la endogeneidad, que al final, si hay una variable que puede estar correlacionada en cierto sentido con la variable independiente, y la sacamos del modelo, puede sesgar el coeficiente de la que se quedó. Pero eso lo vamos a ir viendo en el modelo. Partamos de una para seguir, no seguir interrumpiendo. Entonces, el primer modelo que vamos a hacer es uno súper simple, que es el logaritmo de la prima del seguro en función de la edad del beneficiario. Entonces, partamos especificando el modelo. Aquí, no sé si alguien se puede poner como con audio y puede decir como el paso a paso de todas las cosas que debemos poner en el modelo. O en el chat también.
Recuerden, logaritmo de la prima del seguro en función de la edad. Ese va a ser nuestro primer modelo. ¿Cómo lo escribimos? Una duda, en el tutorial que sube la profe está explicado cómo hacerlo porque yo no sé hacerlo. No, pero me refiero a escribir el modelo onda y es igual a beta x. A eso me refiero, no poner el código. Ah, ya. ¿Cuáles son todos los componentes que queríamos poner en nuestro modelo poblacional? Sería log de charge. Ya. ¿Cierto? No me acuerdo el nombre que tenía. Ya. Igual a beta 1 por log de h. No, aquí lo estamos haciendo sin logaritmo. Así que le vamos a poner solo la edad. Ah, ya. Ah, solo h. Ya, perfecto. Ah, ya. ¿Algo más? El error, ¿no? ¿Cierto? ¿Y nos falta algo más? Ah, la variable, el beta 0. Claro, la constante. Sí, igual que eh, al integrar la constante, aquí siempre cuando escribimos el modelo poblacional, acuérdense, poner nuestras variables, la constante y el error. Esto no era como quería que se escribiera. Entonces, este va a ser el primer modelo que vamos a estimar. ¿Y cómo se hace esto? Al final es, en verdad, una línea, en R también. Escribimos nuestra variable dependiente, que va a ser el logaritmo de la prima del seguro, colita de chancho, en función de la edad. Fit y printeamos el modelo. Y vamos a ver distintas cosas. Me indica que variable es ¿Gonzalo? independiente. ¿Sí? Ahí en el modelo, ¿qué hace FIT? Ajusta el modelo. Hace que se corra la regresión. Pero se usa conjunto a la función OLS. Sí, que el OLS te... Es OLS algo.fit, siempre. Claro, es que OLS al final te crea el modelo como el objeto con sus características y fit te calcula, te hace la regresión, te calcula los coeficientes. Ya, gracias. Entonces, aquí nos da la tabla. Podemos ver distintas cosas. Y aquí nos dice que hizo OLS, número de observaciones, R cuadrado de 0,2, R cuadrado ajustado de 0,2.78, estadístico F, esto lo vamos después cuando veamos máxima verosimilitud. Y vemos, aquí nos entrega el coeficiente, aquí nos entrega el intercepto y nos entrega la edad, el coeficiente, 0.03. Entonces, recordando lo que vimos arriba, esto es un modelo log level. ¿Cómo interpretaríamos entonces el cambio en el precio cuando aumentamos en un año la edad a la persona? Exactamente. En un log level, el cambio en una unidad en X representa un cambio porcentual de beta 1% en Y. Entonces, en este caso, lo que nos está entregando la regresión, nos está diciendo que al aumentar un año más la edad, se va cobrando un cambio en la prima de un 3%. ¿Es del signo que esperábamos? Sí, porque habíamos visto gráficamente antes que a mayor edad iban a cobrar más caro. ¿Qué más nos indica esto? Nos indica el error estándar, baja, nos indica el estadístico T, el p-value y el intervalo de confianza. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué calcula
¿cuál es el test de hipótesis que se hace en la regresión? Se hace un test de hipótesis de significancia individual y global. En este caso, el que vemos acá va a ser individual. ¿Qué es esto? Que decimos que la variable, en este caso la edad, no tiene ningún efecto sobre el precio del seguro. O sea que beta es 0. Y la hipótesis alternativa sería que beta es distinto de 0, o sea, existe algún efecto. No sabemos su magnitud, pero sabemos que existe. Vamos a ir comparando el R cuadrado con el otro modelo, pero al final vamos viendo que va a ser una variable igual a explicar esta varianza, pero poca, 20%. Entonces, siguiendo lo que aprendimos en esta hipótesis, podemos ocupar cualquiera de los tres métodos. Si se acuerdan del valor crítico del estadístico T al 95% era como 1.96. Claramente es significativa la variable edad. P-value también cercano a 0. Y el intervalo de confianza no contiene el 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la edad efectivamente afecta, no sabemos si causalmente, simplemente estamos hablando como de cierto tipo de correlación al precio del seguro. Luego el test de significancia global es viendo el estadístico F, que es como el de ANOVA. Ahí decimos que todos los parámetros son 0, los estimados los beta, o que existe alguno que es distinto a 0. Aquí vemos un p-value extremadamente chico. Claramente vemos que es significativo, está bien especificado el modelo. Entonces, viendo ya ese modelo de base, les propongo que ustedes propongan otro modelo, que vayamos agregándole más variables. Pongan en el chat qué variables les gustaría incluir. La de los fumadores podría ser. Esa marcó. Ya. Ese era smoker. Si se puede hacer con más de uno. Antes de poner smoker, quité como el poder de participación. Pero pongámosle género. Al igual que antes, vamos a poner log charges para escribir el modelo nomás. Beta 0. Ya, ¿cómo incluyo el género acá? Si a alguien se le ocurre. ¿Cómo incluyo la variable género? ¿Una variable binaria? ¿Ya? ¿Cuáles variables? ¿Cuáles o cuál variable? 0, 1, no sé, ahí no sabría qué anotar, pero... Ya, esto es súper importante. Para las variables categóricas, si es que tenemos n categorías, cuando incluyamos en el modelo siempre vamos a incluir n-1. ¿Por qué vamos a incluir n-1? Por la multicolaridad perfecta, lo que hablábamos antes. Si pusiera todas las variables, podría explicar, claro, para que sea linealmente independiente, puedo explicar una completamente por otra. En este caso, que la base da todavía hombres y mujeres, basta tener una para saber el género del otro. Entonces siempre cuando hayan variables categóricas, incluimos una menos. En este caso le habíamos puesto sexf, creo que era. Y el error, súper importante. Entonces, lo agregamos acá. R cuadrado no cambió mucho. Tiene el signo que esperábamos, es negativo, porque bueno, esperábamos porque lo que decía antes, ahora como que se supone que lo quitaron.
pero los precios de seguro de salud eran más caros o son más caros para las mujeres. Y efectivamente tenemos un signo negativo, que es la intuición que teníamos. Pero, veamos acá, p-value es 0,4. No es significativo. Y al final lo vimos un poco en el gráfico. ¿Se acuerdan que cuando veíamos, cuando separamos log charges en función de la edad y más encima le poníamos el factor de género, veamos que igual estaba más o menos distribuido? O sea que por lo menos en estos datos de la base del seguro, el sexo no influye en la variación del precio del seguro. Y ahora sí voy a poner el de fumador que dijeron antes. ¿Y por qué puse antes el de género? ¿Se acuerdan que me preguntaron por qué había puesto unas como category y otras como binarias? Esto es porque se puede hacer de las dos formas, porque en la regresión, al detectar que estáis poniendo variables tipo category, automáticamente va a tomar las n-1 categorías. Voy a poner smoker. Y si se fijan, solamente me puso la categoría de cuando era fumador. No me puso la otra. Entonces, creo que en R poniéndole factor, as factor, aquí es as category, y te selecciona al tiro las n-1. Vemos el coeficiente de fumador es significativo, y viendo el coeficiente y recordando la forma de nuestra regresión, entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Si es que alguien lo puede decir en el chat o por voz. Recuerden, log level estamos haciendo. ¿Cómo se interpretaba los coeficientes de un log level? Era el beta por 100. O sea que tenemos un cambio porcentual gigantesco en el precio de la prima, que también lo vimos en el gráfico cómo cambiaba. Ahora, esto es importante. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí? Sí, por eso es que vi que se había activado el micrófono. Ya. Es que no me quedó muy claro como lo del... ¿puedes subir un poquito? Dale. Esto de acá de como que a partir de la segunda y la tercera es n-1. O sea, si yo, por ejemplo, nunca hubiera puesto nada y hubiera puesto solo smoker, no me habría puesto ambas, ¿o no? Como sí y no. Claro. Efectivamente. Bueno, en verdad yo creo que si no le hubiese puesto nada de categoría te hubiese tirado un error, porque no lo hubiese detectado. Pero al ponerlo como categoría, sabe al tiro que tiene que escoger la n-1. Porque, y específicamente en este caso, de que son variables categóricas, que si no es una, es la otra, no va a poder invertir la matriz, porque no son LI. Pero en general, siempre cuando tengamos variables con categorías, siempre ponemos las n-1 categorías. En este caso no pusimos hombre y mujer, pusimos mujer. Y en este caso en fumador automáticamente nos puso que era fumador. Variable categoría sería como cuando tienes solo dos opciones o como todas las opciones Puedes tener separadas. muchas opciones. Puede ser, por ejemplo, educación, una variable categoría. Puede tener educación media, básica, universitaria. Son las que no son continuas. Ya. Y, o sea, el edad aquí al principio estaban todas las categorías de la edad. Es que en este caso le dan no una variable categórica, una variable continua. ¿Qué se refiere con esto? Que no son como... como dice su nombre al final, están en cierta categoría. En este caso, es u hombre o es mujer. Están esas dos opciones, son como comparaciones, ¿ya? ¿El fumador es o no es fumador?
En la edad tienes todo un rango completo de la edad, y al interpretar nuestro coeficiente de edad, yo le podría poner cualquier cosa. Le podría poner 29.5 años. Ah, ya. En este caso, en las categóricas, es si cae o no en cierta clasificación. O sea, y solo las categóricas les pido que sea o sea, va a pasar lo del N-1. N-1, sí. Porque al final la variable de edad es una, ¿cachai? Es una variable que es continua. Las variables categóricas las podemos separar en distintas dummies, que es lo que está haciendo aquí automáticamente. Y esto no tiene nada que ver como que con que esté poniendo 3 cosas, onda, edad, sexo y fumador o no fumador. No. Esto Ya. simplemente, en el caso Smoker, es porque detectó que era categórica. Y aquí yo lo Ya, puse a propósito, por eso lo separé entre las binarias para mostrar que se podía hacer como o manualmente o automáticamente. ya. Aquí Gracias. puse eso. Algo más iba a decir y se me olvidó. El cambio porcentual del 155%. Esto también es importante. ¿Cómo se leen los cambios en las variables categóricas? Es súper importante. Se leen en comparación con la variable que no pusimos. Es decir, que manteniendo todo constante, esperamos que el precio de la prima de un fumador sea una diferencia porcentual de 155% en comparación con el no fumador. Eso es súper importante. Las variables categóricas, los beta lo interpretamos comparando contra el que no pusimos. En este caso, el de la mujer, miren, aquí cambió de signo y todo. Lo estoy comparando con los hombres. Eso también es súper importante. Si ponemos ahora la región como última variable, Espera, Gonzalo, ¿sí? eso de que se lee como fumador, ¿se lee con respecto al que no es fumador? Por ejemplo, no sé, si el no fumador le cobran 3 pesos, al otro le van a cobrar 1.5 por 3 al fumador. Veámoslo como, al tiro lo escribo el otro, veámoslo como ampolletitas, ¿ya? Ya. Digamos que sex F se prende si es mujer y se apaga si es hombre, ¿ya? Entonces, pongamos, por ejemplo, dos personas de la misma edad, pero que solo se diferencian en su género. Entonces, la persona, la que era hombre, no va a tener esto es 0, ¿no es cierto? Y va a tener, por ejemplo, un precio de 5. Pongamos el de la mujer, hecho no ha cambiado, estás comprando la misma edad, y con esto aumentó a un precio de 6. Entonces, ¿cómo influyó el beta? Le agregó 1 al precio en comparación con los hombres. Ya. Ya, ahí sí Entonces, me queda voy a claro. escribirlo. Esto después lo voy a subir en el notebook para tenerlo ahí como tipo pauta. Entonces, cuando interpretamos variables categóricas, siempre las estamos comparando con la que no incluimos. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando leemos el beta de género, aquí pusimos el de mujer, estamos viendo el efecto en comparación con los hombres de ser mujer en el precio de la prima. En el de fumador, vemos el efecto que tiene en el precio de la prima en comparación con los no fumadores. En la región, si se acuerdan, eran 4, ahora puse las regiones. Está Northwest, Southwest, falta el Northeast. Todos estos coeficientes está comparando el cambio en precio en comparación con el que no pusimos, que sería el Northeast. Y finalmente, para hablar un poquito como de la endogeneidad, ¿se acuerdan que dije que
si es que habían variables que no incluimos, podrían estar relacionadas y podrían seguir nuestros coeficientes. Por ejemplo, sex, cuando partimos, era negativo. Ahora pasó a ser positivo y sigue siendo no significativo. Ah, no. Y es significativo. Pero H, 0.0356, si vamos arriba, al primero 0.0345, no cambió tanto. ¿Cómo podemos interpretar que al agregar y agregar y agregar más variables, H no cambies tanto su coeficiente? Podríamos decir que está insesgado. Podríamos decir que efectivamente la edad no se está relacionando con ninguna otra variable que no hayamos incluido en el modelo. Y es por eso que al agregar y al agregar no cambia su coeficiente. Pero los otros sí pasó. Smoker, 1.55. Veamos qué pasa si es que quitamos la región. También parece. A priori, porque podemos tener 1.000.000 de variables no observables que tal vez ustedes están pensando. Por ejemplo, puede ser preexistencias, condiciones de salud que tuvieron antes la gente, que pueden afectar nuestro variable. Pero por lo menos con las que incluimos, vemos que no hay tanta relación. R cuadrado, que antes habían preguntado, 0.741, al poner estas dos variables, antes teníamos uno de 0.2, parece que suscribí con H, 0.2. Ahora aquí lo importante, ¿cuál es mejor modelo? De nuevo, no existe respuesta definitiva, depende. Tal vez si es que quisiera predecir el precio de la prima, tal vez me gustaría tener un R cuadrado más alto. Ahora, si yo quisiera ver el efecto de la edad en el precio del seguro, ya con esto nos sirvió. O sea, nos fijamos, igual queda mucho por investigar, pero nos fijamos que parece que tenemos un efecto insesgado de la edad. Es decir, solo poniendo la edad en la regresión ya nos sirve para decir cuál podría ser la correlación entre la edad y la prima del seguro. Entonces, básicamente, como conclusión, no se fían siempre del R cuadrado. El R cuadrado es una de las tantas métricas que podemos ver. Que podemos ver el coeficiente, si es que tiene el signo que nosotros esperábamos, como teóricamente. Podemos ver su significancia estadística, su error estándar y cosas así. Gonzalo, esa última categoría que está ahí que dice como Omnibus, Darwin Watson, ¿esos son los tipos de auto? O no hay que ver? ¿Esto? No, ¿Sí? no, estos son distintas métricas que calculas. Ah, ya, no, ya. Solo lo que está acá son los coeficientes. Entonces, bueno, con esto terminamos, pero al final se habrán dado cuenta que ya no estamos calculando tantas cosas, calculando lo estadístico, si es que es significativo o no. Ahora esta parte del curso se centra mucho más en interpretar los datos. Y sobre todo, cuestionarse un poco eso de que no hay como respuesta absoluta. Siempre hay que ir trabajando el modelo, podemos ir a agregar, sacando variables, y eso es lo que van a tener que hacer en la tarea, ir jugando con eso. Esto lo voy a subir, si es que tengo tiempo lo voy a hacer en R, y no sé si tienen como más preguntas tal vez teóricas de esto o cosas así. ¿La función OLS funciona igual en R? ¿El mismo orden? De poner... No estoy seguro. En el script de la profe de tener el OLS, que yo siempre me gusta trabajar más con Python, pero los resultados te van a dar los mismos. Ahí viendo tal vez el script de la profe que lo sube en R, podéis ver. Pero lo importante es esto, es interpretar los resultados. Y mientras más chico es el p-valor, más significativo es. O sea, como mejor es, ¿me puedo confiar más en el valor? Claro, ahí Ya. como corregiste, al final que algo sea significativo o no significativo, su p-valor, no te indica cuánto es la magnitud de diferencia, sino simplemente que hay menor probabilidad de equivocarte al rechazar la hipótesis, nula. Entonces, si esto tiene un menor p-value,
la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir que el beta es distinto de 0 cuando de verdad era 0, es más chica. Ya. Más seguridad al decir que es significativo, pero no podéis decir nada como de la magnitud. Y por algo tenemos el coeficiente acá. Eso no sé si... ¿tiene más preguntas tal vez teóricas de los supuestos? Si no, lo dejamos hasta aquí nomás. Para los que tienen que seguir terminando ellos. Gracias, chau. Chao. Buen fin de... Igual. Chao, gracias. Gracias, Gonzalo. Chao. Chao. Gracias por todo. Chao.